Bienvenidos a la entrevista en línea que transmitimos en tiempo real desde la sala de redacción de la Prensa Gráfica. Gracias a usted que nos acompaña a través de laprensagráfica.com o nos escucha en GD Radio del grupo Dutrice. Desde la semana pasada, la tensión militar entre Israel y Palestina ha alcanzado su punto máximo, lo cual está a punto de derivar en acciones militares de grandes proporciones similares a las que se habrían generado tras la operación Plomo Fundido en la Franja de Gaza en 2008, donde el ejército de ese país trabó fuertes enfrentamientos con la agrupación Hamas. La tensión en el Medio Oriente es sumamente sensible para el mundo, en tanto la crisis en Siria también amenaza en contagiar el resto de países o la misma advertencia de una intervención militar israelí en Irán por la construcción de una bomba atómica. De estos temas, pero también de cooperación, hablaremos este día, cooperación entre Israel y El Salvador, dos países que han guardado una fuerte relación en varias dimensiones. Para conversar de estos dos temas centrales nos acompaña en nuestros estudios el embajador Joel Barnea. Él es el coordinador de las actividades en América Latina de la Agencia Internacional de Cooperación de Israel, Machab. Embajador, bienvenido, un gusto. El gusto es mío, muchas gracias por recibirme. Bueno, embajador, decíamos entonces son dos puntos centrales en la reflexión para este día y sí me gustaría que entráramos entonces analizando un poco la tensión que se ha incrementado entre Israel y Palestina, concretamente en la parte de la Franja de Gaza. El temor a que regresen las operaciones militares de gran envergadura está nuevamente presente por lo visto y a lo mejor en principio si nos da un poco de background, de antecedentes, ¿en qué momento es que se deteriora más esa tensión que es bastante frágil entre Israel y Palestina, pero concretamente con la agrupación Hamas? Sí, nosotros nos hemos retirado en el año 2005 completamente de la Franja de Gaza. No hay desde el 2005 ninguna presencia israelí, ni militar ni civil en la Franja de Gaza. Pero esperábamos en ese momento, cuando nosotros nos retiramos, de que esa Franja de Gaza, o esa frontera con la Franja de Gaza, sería una frontera pasible, una frontera de paz, puesto que los palestinos exigían y querían nuestra retirada, y eso es lo que el Estado de Israel hizo. Pero contrariamente a nuestras expectativas, desde el año 2005, hemos sufrido en el sur del país de una ola sin precedentes de envío de misiles hacia la población civil en Israel, de tal manera que nuestra población en el sur de Israel vivía cada 2 por 3, cada día por medio, una situación difícil donde recibían misiles fueron enviados por los terroristas de Hamas y por el grupo Hamas y otros grupos terroristas desde la Franja de Gaza, y eso, hacía la vida, o sigue haciendo la vida imposible a nuestra población en el sur de Israel. Los niños no van a la escuela cada 2 por 3, puesto que hay misiles que son enviados. Los palestinos también, los terroristas palestinos, no los palestinos, sino los terroristas palestinos, también son muy ingenuosos, porque generalmente o muy a menudo mandan los misiles a las 8 menos 10 de la mañana, exactamente en el momento en que nuestros niños en el sur de Israel tienen que ir a la escuela. Las actividades económicas están disturbadas por esa situación, y el Estado de Israel ha tenido extremadamente mucha paciencia con respecto a este tema. Hemos respondido durante todos estos años de una manera muy puntual, atacando a las fuentes del terrorismo, al lugar de envío de los misiles, y atacando a dirigentes de las fuerzas terroristas. Las acciones de Israel fueron acciones quirúrgicas, mejor dicho, acciones contra los objetivos del terrorismo. Nuestro objetivo no es la población civil de Gaza. Ellos también sufren de toda esta situación, como los habitantes del sur de Israel sufren ellos también de esta situación, y la solución al problema es el cese del envío de misiles hacia territorio israelí. Embajador, es difícil en el marco de las hostilidades militares o de respuestas que pueda dar Israel, es difícil que no hayan, como militarmente a veces se le llama, daños colaterales, es decir, que no hayan civiles muertos de parte de los palestinos, civiles que no necesariamente tienen algo que ver en el conflicto. Sin duda alguna que hay daños colaterales, pero desgraciadamente esos daños colaterales no son solamente del lado palestino. En este último intercambio de violencia entre las dos partes murieron 3 israelíes como resultado de un misil que llegó a una precisa casa de civiles, de personas civiles, y 3 israelíes murieron en esta actividad. Por eso nosotros tentamos
de atacar dentro de nuestras posibilidades a aquellos objetivos militares terroristas de los cuales provienen los misiles. Muchas veces los palestinos ubican el envío de los misiles cerca de mezquitas, cerca de escuelas, en el seno de la población civil. Y eso es extremadamente negativo, puesto que están poniendo en peligro la vida de sus propias familias y de sus propios ciudadanos. Pero no hay duda alguna que la violencia trae daños para todos los lados. Por eso la solución que Israel preconiza desde siempre es sentarse y continuar negociando entre nosotros y los palestinos. Vuelvo un poco a la pregunta inicial. ¿En qué momento, embajador, es que se rompe esta fragilidad? Porque la situación siempre ha sido frágil en la zona, pero tiene que ver desde el momento en que hay un video que se cuelga en internet y cuando se ve que hay una patrulla militar que va cruzando y recibe un cohete que se está grabado. Porque claro, debo entender que prácticamente 24 horas después o casi 48 horas después, Israel responde entonces con el asesinato justamente de uno de los líderes de la agrupación Hamas. Claro. Pero es a partir de ahí que hay un cambio en la situación. Es decir, nosotros estuvimos en estos últimos años en una situación de tensión que se reanudaba y después había un cierto tipo de cese de fuego. En este último digamos, intercambio, fueron atacadas, un jeep militar fue atacado por los terroristas y también ha habido una respuesta israelí en la cual los palestinos pretendieron que un niño israelí fue muerto. Israel, en esa precisa actividad, Israel niega que eso fue resultado de una actividad israelí. Como resultado del ataque israelí hacia fuentes terroristas, los palestinos respondieron de una manera extremadamente fuerte y amplia, y como resultado de eso hubo una respuesta israelí. Nosotros hace tiempo hemos dicho, en estos últimos meses, que no vamos a soportar, no vamos a tolerar una situación donde nuestra población en el sur del país no pueda vivir normalmente. Y ahí hubo una escalación de los dos lados, puesto que los palestinos han enviado en estos últimos 3 días, más o menos, no tengo las últimas informaciones, pero más o menos 400 misiles en dirección a Israel. Y frente a esta situación, Israel no encontró otra solución que reaccionar con ataques, una vez más, pero muy amplios hacia las fuentes terroristas, puesto que estos misiles ya llegaron. Los misiles palestinos ya llegaron a Tel Aviv, a la zona de Tel Aviv y a la zona de Jerusalén, que están a 80 o 90 kilómetros de la frontera. Exacto. Debo hacer una pausa comercial cuando regresemos. ¿Por qué trata de establecer entonces la diferencia entre la población, los palestinos como población y las agrupaciones, en este caso terroristas de Hamas? Vamos a una pausa, regresamos. Estrategia financiera desde los negocios y la actividad económica hacia toda Centroamérica. El Economista Regional, una revista especializada donde encuentras el panorama empresarial y los principales movimientos financieros. El Economista, el modelo regional de información económica. Cada momento, donde quiera que estés, te damos el mejor contenido en diferentes plataformas para que tú escojas el medio para informarte. Y ahora con Grupo Dutriz Alive, la nueva aplicación digital. Vive la información como una nueva experiencia en tu periódico. Multiplicamos la forma de informarte. Grupo Dutriz. Este día nos acompaña en nuestros estudios desde la sala de redacción de la Prensa Gráfica el embajador Joel Barnea, coordinador de las actividades en América Latina de la Agencia Internacional de Cooperación de Israel, Machav. Embajador, le decía, porque en el segmento pasado usted de alguna forma trataba de marcar diferencia, decía el pueblo palestino
y las agrupaciones terroristas. A veces desde América Latina, de países tan distantes a Israel, me refiero a la distancia en kilómetros, se tiende a pensar de que las enemistades son tan profundas que los pueblos también tienen ese nivel de rivalidad. Claro, cuando se conoce un poco de que dentro de Israel hay comunidades musulmanas que tienen mezquitas, entonces, bueno, como que eso cambia la percepción, pero vuelvo sobre el tema de por qué hacer esa diferencia. Sí, los palestinos vecinos de nosotros se dividen en dos partes del punto de vista territorial. En la Franja de Gaza, que está bajo control total y absoluto de los palestinos, en un gobierno de Hamas, que es un gobierno que ve la solución del problema del Medio Oriente con la destrucción del Estado de Israel. Y del otro lado tenemos en Cisjordania un número muy grande de palestinos que están sobre la autoridad de Abu Mazen, el presidente de la autoridad palestina, que preconiza una solución negociada de 2 estados para 2 pueblos. Y nosotros vemos en esa solución una solución conveniente. Cada uno de los pueblos tiene derecho a tener su propio Estado. Ahora, yo hago la diferencia... Y con el caso de Cisjordania no se tiene ese nivel de tensión como lo que se está viendo ahora. Sin duda alguna, no tenemos ese nivel de tensión. Hay algunas veces, digamos, problemas de ese tipo, pero la Cisjordania es una zona que es una zona relativamente tranquila. ¿Por qué? Porque la población bajo el control del gobierno del presidente de la autoridad palestina, Abu Mazen, tiene una posición, ese gobierno, una posición más moderada, que ve una solución negociada como la solución a la problemática, contrariamente al gobierno de Hamas, que es un gobierno que apoya las actividades terroristas de su propio movimiento, como de otros movimientos terroristas palestinos. Y por eso yo hago la diferencia, puesto que entre los pueblos, hay problemas, pero el problema no es entre los dos pueblos, es más que nada entre aquellos que preconizan que la solución al problema, como Hamas lo preconiza, es la destrucción del Estado de Israel, y están utilizando miedos para poder dañar al Estado de Israel en la medida de sus posibilidades. Nosotros tenemos un problema con los grupos terroristas, no con el pueblo palestino, puesto que nosotros queremos que el pueblo palestino tenga su Estado y que viva en paz y tranquilidad con nosotros, al lado de nosotros, al lado del Estado de Israel, porque esa es la solución a la cual vamos a llegar tarde o temprano. Los palestinos no desaparecerán del mapa, nosotros tampoco desapareceremos del mapa, de tal manera que hay que sentarse y conversar. Estamos condenados, en el buen sentido de la palabra, a vivir juntos, y por eso nosotros estamos solicitando, pidiendo, exigiendo al lado palestino que se siente y negocie con nosotros la solución a los diversos problemas. O sea, Israel no ve problema en la existencia de 2 estados, del Estado de Israel y el Estado de Palestina. Claro, absolutamente. Pero entonces, las diferencias abismales, ¿qué es lo que los separa en este momento? Claro, nosotros pensamos que hay algunos temas que están al orden del día y que tienen que ser resueltos a fin de llegar a una situación de paz. Un problema es dónde van a pasar la frontera entre Israel y el futuro Estado palestino. El problema de los refugiados, el problema del estatus de Jerusalén. Todos esos problemas tienen que ser negociados por las partes, llegar a un consenso, ¿no es verdad?, a concesiones comunes y llegar a un consenso. Por el momento, Abu Mazen, que preconiza esa solución, no está dispuesto a sentarse con nosotros y conversar o seguir el proceso de paz que ha sido interrumpido hace algunos años. Ahora, contrariamente a Abu Mazen, que tiene esa voluntad de una paz negociada, Hamas y otros grupos terroristas, como digo y sigo resaltándolo, preconizan que la solución al problema es la destrucción del Estado de Israel. Ellos quieren tener un Estado palestino en vez de Israel. Nosotros queremos o estamos dispuestos a un Estado palestino al lado de Israel, que viva en paz y tranquilidad y en relaciones de buenos vecinos entre las dos partes. Ahora, pero bueno, es un conflicto de larga data. Sí. O sea, y no a nivel mundial parece que hay también un poco de cansancio de cómo ayudar en ese caso, de cómo a que puedan ponerse de acuerdo. Sí, es un conflicto complicado, de largo plazo. Nuestro Estado ha sido establecido hace 65 años y hay una tendencia en la opinión pública internacional de olvidarse que la solución preconizada por las Naciones Unidas en el año 1947 era una solución de 2 estados para 2 pueblos. Las Naciones Unidas en 47
decidieron que se establecerán dos estados, un estado judío, que es el estado de Israel, y un estado árabe, palestino. El problema es que ya en el año 47-48 el lado árabe no aceptó esa solución, ellos querían todo, querían un estado árabe-palestino en vez de Israel, y no estaban de acuerdo con la construcción de ese Estado. Yo me pregunto, nosotros nos preguntamos, o decimos, o preconizamos, ¿qué hubiera pasado si en el 47-48 los palestinos hubieran aceptado esa solución de dos Estados? Porque en fin de cuentas, hoy en día estamos en la misma etapa. Estamos hablando de dos Estados para dos pueblos. Después de 65 años de problemas, de conflicto, con la gran mayoría de los países árabes. Quiero resaltar que con Egipto y Jordania tenemos acuerdos de paz. Hemos hecho algunos avances en la solución del conflicto, pero por supuesto el conflicto con los palestinos es un tema central que tiene que ser resuelto si queremos llegar a una situación de paz y comprensión entre las partes. Perfecto, hacemos otra pausa comercial, volvemos. La emoción del deporte está en www.elgráfico.com. Ingresa al nuevo escenario deportivo y descubrí toda la pasión del deporte. Fotos, videos, fichas y resultados de las mejores ligas del mundo. Elgráfico.com. Conectados por deporte. Cada momento, donde quiera que estés, te damos el mejor contenido en diferentes plataformas para que tú escojas el medio para informarte. Y ahora con Grupo Dutriz Alive, la nueva aplicación digital. Vive la información como una nueva experiencia. Multiplicamos la forma de informarte. Grupo Dutriz. Embajador Barnea, es evidente que hay una situación que parece que está modificando un poco el equilibrio o desequilibrio que había en términos de las fuerzas militares, de la capacidad de fuego de estas agrupaciones. Por ejemplo, no se había conocido en el pasado de que algunos misiles tuvieran la capacidad de llegar más allá de 40 kilómetros. Ahora la última información que se ha tenido es que llegó uno hasta Tel Aviv, ¿no? Entonces, eso ha modificado un poco la percepción, pero sobre todo la decisión que pueda tener Israel en la capacidad de respuesta que se puede dar en una situación como esta, militarmente hablando. Sí, nosotros sabíamos que en las manos de Hamas y otros grupos terroristas de Gaza había misiles con un alcance mayor a 40 kilómetros. Solamente hasta este momento, hasta este intercambio actual de estos últimos días, los palestinos o los terroristas no utilizaron ese tipo de misiles. Ahora lo han hecho y nosotros pensamos o vemos en eso que los palestinos han pasado una línea roja en esta situación y la situación como resultado de ese ataque a zonas cerca de Tel Aviv y Jerusalén, se ha tornado en una situación aún más intolerable que en el pasado, que no podemos de ninguna manera aceptar, y es por eso que Israel está decidido a dañar la infraestructura del terrorismo en Gaza para recobrar una situación de tranquilidad para el sur de Israel, y no solamente para el sur, pero todas esas zonas que pueden ser atingidas por los misiles palestinos. Lo que se está perfilando, vamos a hacer la salvedad de que este programa es pregrabado y no sabemos qué puede ocurrir en las horas después de que se grabe el programa, pero hay una fuerte movilización de tropas. Se hablaba en un momento de que estaba preparando cerca de 30.000 reservistas. En la última información se habla de más de 70.000 reservistas, y los análisis que uno lee sobre lo que está ocurriendo es el hecho de que muy probablemente haya una invasión terrestre a la Franja de Gaza. En el año 2008-2009 Israel consideró que las medidas que
podía tomar del aire no eran suficientes para dañar de una manera clara e inequívoca la infraestructura terrorista en las franjas de Gaza. Por el momento las actividades de Israel se concentran en el área aérea, ¿no es verdad?, ataques aéreos, pero no se puede descartar, yo no conozco los planes de nuestro ejército, pero no se puede descartar que si los palestinos continúan a enviar misiles y habrá daños personales también, víctimas que esperamos que no acontezca, o daños muy amplios, que el ejército israelí o el gobierno israelí decida de tomar medidas como una invasión terrestre en dirección de Gaza. Pero que yo sepa, en este momento nada no está decidido, solamente nos estamos preparando a esa eventualidad. Embajador, todo el mundo sabe perfectamente que hay una tensión bastante fuerte en esa relación que hay entre Israel e Irán, ¿no? Por las instalaciones de las plantas nucleares en Irán, la resistencia que tiene Irán a los inspectores, el ingreso de los inspectores. Bueno, Naciones Unidas lo ha documentado. La pregunta es la siguiente: si en el marco de esta tensión, de esa amenaza que existe hacia Israel de parte de Irán, esto no es un elemento distractor lo que estamos presenciando en este momento. Digo, en el hecho de que estos ataques que provienen del lado de la agrupación terrorista Hamas sean precisamente una forma de distraer a Israel. No sé si es una forma de distraer a Israel, pero en todo caso nosotros no nos distraímos y vemos en Irán un elemento, un país que es extremadamente peligroso para nosotros, pero pensamos que no solamente para nosotros. Pero no hay duda alguna que Irán apoya todas las actividades terroristas que acontecen en el Medio Oriente. Apoya al grupo terrorista Hezbollah del Líbano, que proviene del Líbano, apoya a Siria, al presidente sirio, apoya a Hamas y a otros grupos terroristas en Gaza, no solamente con dinero, pero también con armas. Parte de estos misiles que son enviados por los terroristas de Hamas y otras agrupaciones son o de fabricación iraní o adquiridas con dinero iraní. Uno de los últimos misiles que cayó en Israel es de fabricación iraní, ¿no? Yo no estoy al corriente de eso, pero sé de que los palestinos tienen misiles de fabricación iraní con tecnología iraní. Ahora, eso también es una forma de atacar a Israel por intermedio de otros, por intermedio de los palestinos o por intermedio de Hezbollah. Irán es un peligro, puesto que preconiza la destrucción del Estado de Israel, y si va a obtener armas nucleares, lo que esperamos y haremos todo lo necesario para que no acontezca, es un peligro existencial para nosotros, pero no solamente para nosotros, para la región del Medio Oriente, para los países árabes, que ellos también piensan que armas nucleares en manos de Irán es un peligro también para ellos y para la estabilidad de la región del Golfo Pérsico, puesto que Irán tiene como idea de base la hegemonía de ese país sobre la región, sobre los países árabes. Y ellos, digamos, tienen ciertos recelos con respecto a Irán que son similares a aquellos del Estado de Israel. Tienen miedo por su independencia y por su estabilidad. De acuerdo, vamos a otra pausa. Cuando regresemos, si nos puede explicar un poco más en términos de qué es lo que espera Israel de la respuesta a nivel mundial ante esta situación de Estados Unidos, lo que está pasando en este momento también con los hermanos musulmanes en Egipto. Debo entender que ha habido declaraciones fuertes también hacia Israel por las reacciones. Entonces, un poco, ¿qué es lo que esperan ustedes del mundo? Vamos a una pausa, volvemos. Ingresa gratis a un nuevo nivel de lectura. Desde tu computadora, busca en nuestra página web el link del kiosco LPG. Regístrate y listo. Escoge tu lectura. En tu tablet, iPhone o Android, ingresa a App Store o Google Play. Busca kiosco LPG. Descarga la aplicación y disfruta de todas nuestras publicaciones digitales. Grupo Dutriz. Multiplicamos la forma de informarte.
La interacción con la tecnología llega con múltiples formatos. Nueva revista Tech Live, la información tecnológica más actual y los gadgets que modifican tu estilo de vida. Tech Live es una revista multiplataformas que te ofrece los últimos avances de la tecnología, las herramientas de mayor utilidad e interesantes artículos de la era digital. Escoge el medio que te mantendrá actualizado o visita nuestra web. Espera el futuro con Tech Live, una publicación de Grupo Dutriz. Embajador, ¿qué es lo que esperan ustedes de la comunidad internacional en estas circunstancias que se están viviendo en Israel? Bueno, algunos países que se están alineando en términos, por ejemplo, de una corriente de izquierda, evidentemente que hay un rechazo fuerte, crítica, mucha cuestión hacia Israel, en términos del tipo de respuesta que se da a los ataques que reciben de parte de estas agrupaciones en Israel, pero bueno, acabamos de ver alguna declaración que ha habido también un pronunciamiento del Senado en Estados Unidos. Entiendo que ha sido una resolución apoyada por ambos partidos, los republicanos y demócratas, bastante fuerte, bastante definidas en el respaldo a Israel y en las respuestas que ustedes como gobierno o ejército están dando a los ataques. Pero en términos generales, ¿cómo ven la actitud de los países del mundo? Bueno, nosotros somos víctimas más o menos desde nuestra existencia de una situación de dos medidas. Hay una frase que, bueno, no importa. Nosotros nos vemos en una situación de dos medidas que son preconizadas con respecto a nosotros. Con respecto a cuando nosotros somos atacados, no vemos una solidaridad muy grande de la comunidad internacional, pero cuando nosotros reaccionamos en autodefensa para proteger nuestra población civil, entonces el mundo nos critica. Vemos en eso una visión negativa, porque eso no ayuda a la situación en el Medio Oriente. Los Estados Unidos han apoyado nuestra posición diciendo que tenemos el derecho de defendernos. Nosotros no queremos atacar a nadie, pero queremos que nos permitan que nuestra población viva en paz y tranquilidad. Y no podemos aceptar una situación de dos pesos y dos medidas, es decir, un peso y una medida, un análisis cuando es Israel que es atacado, donde la comunidad internacional casi no reacciona y no muestra ninguna solidaridad, y del otro lado cuando Israel reacciona con acciones de autodefensa, somos criticados. Quiero manifestar también que cerca de nosotros en Israel ya hay 40.000 muertos en la guerra civil que tiene lugar dentro de Siria. Y no vemos digamos una crítica muy grande o que el mundo está muy molestado o que el mundo está viendo la situación como una situación muy complicada en Siria, está observando la muerte de 40.000 personas de una manera muy indiferente. Pero cuando acontece una víctima, y cada víctima es una víctima de más, ¿no es verdad?, en la situación, una víctima palestina, inmediatamente el mundo se insurge contra Israel. Nosotros tenemos el derecho de vivir en paz y tranquilidad en el marco de nuestras fronteras, y la actitud palestina de atacar el sur de Israel es una actitud agresiva, una actitud bélica, a la cual tenemos todo el derecho de autodefendernos. Ya. Lo que usted nos está diciendo es que en el marco de este conflicto a Israel se le trata con un doble rasero. Absolutamente, sí. Estamos totalmente convencidos de eso, porque la reacción frente a las actitudes y a las iniciativas israelíes es una, y la actitud hacia las iniciativas y los actos terroristas del lado palestino es otra. No hemos escuchado, una vez más lo resalto, que en estos últimos años, desde 2005, cuando somos atacados, si no cotidianamente, semanalmente, ha habido una reacción de crítica hacia el lado palestino. La problemática es que nosotros somos vistos como el Goliat de la historia y los palestinos son vistos como el lado débil. Pero la diferencia también es que nosotros atacamos solamente a objetivos militares y objetivos terroristas. Es verdad que hay daños colaterales,
pero los terroristas envían misiles, los terroristas palestinos envían misiles sin distinción. Ellos mismos no saben dónde van a caer esos misiles. Y el albo o la meta, o generalmente las víctimas son víctimas civiles. Ahora, pero entonces, ustedes, por ejemplo, en el caso cuando uno escucha al presidente de Irán, escucha el planteamiento que hace Hamas también, tiene que ver efectivamente con la identidad que ellos tienen en el concepto de borrar a Israel del mapa. Claro. De parte de Israel, nunca se ha concebido un planteamiento de esa naturaleza. Sin duda alguna. Nosotros no pensamos que la solución de nuestro problema es la desaparición de los palestinos o de la autoridad palestina. Lo que sí nosotros queremos que desaparezca el terrorismo y los ataques indiscriminados hacia nuestra población civil de la parte del terrorismo palestino. Eso sí queremos que desaparezca, pero nosotros no preconizamos que la solución es la desaparición de los palestinos. Contrariamente a eso, Irán quiere borrarnos a nosotros del mapa. Hamas y otros grupos que tienen visiones similares también preconizan, como digo, que la solución es la destrucción del Estado de Israel. Uno puede ver el principio de ciertas situaciones, lo que estamos presenciando en este momento, pero es casi imposible saber el desenlace, embajador, de saber en qué puede terminar esto. Bueno, del punto de vista israelí, nosotros queremos el cese absoluto y total de actos de envíos de misiles y actividades agresivas contra Israel. Esa es nuestra única condición. Si los palestinos continuarán de enviar misiles, nosotros continuaremos de atacar los objetivos y los lugares de donde estos misiles son enviados, porque queremos evitar, prevenir, cesar el envío de misiles hacia territorio israelí de una manera discriminada. Tanto que los palestinos van a continuar, nosotros tomaremos todas las medidas necesarias, tentando de evitar al máximo víctimas inocentes para poder hacer cesar esta situación insostenible que ningún otro país, creo yo, toleraría en una situación similar. Embajador, ha habido un acuerdo de paz sostenido por muchos años con Egipto. Pero bueno, con la llegada de los hermanos musulmanes, que tienen muchas afinidades con los palestinos, sobre todo con estas agrupaciones, hay más fragilidad en la región. Sin duda alguna, todas las declaraciones de las autoridades egipcias son que ellos van a mantener los acuerdos de paz, y ellos han tenido en este conflicto actual, en este intercambio actual de agresividades o agresiones, de autodefensa del lado israelí y terrorismo del lado palestino, ellos han tenido siempre en estos últimos años un rol positivo de tentar de llegar a un cese de fuego entre las partes. Hoy en día también ellos están tentando de llegar a un cese de fuego entre las partes, pero por supuesto están criticando de una manera muy fuerte, muy acérrima, la actitud israelí, que es una actitud de nuestro punto de vista, que es una actitud de autodefensa. No tenemos otra posibilidad que tomar todas las medidas necesarias para proteger nuestra población. Lamentamos, por supuesto, que hay una cierta deterioración en las relaciones entre Egipto e Israel. Los egipcios, o el gobierno egipcio, llamó a su embajador en Tel Aviv de consultas, pero nosotros vemos en los acuerdos de paz con Egipto y con Jordania, digamos, un evento, un tema, un principio extremadamente importante, y haremos todo lo que está en nuestras manos para que estos acuerdos de paz continúen entre ambas partes. Bueno, de acuerdo, hacemos otra pequeña pausa comercial, volvemos con más de la entrevista en línea. Una nueva forma de vivir la información. GDA Live de Grupo Dutriz. Ingresa a App Store o Google Play y descarga gratis la aplicación GDA Live. Ahora busca en nuestros periódicos y revistas los iconos de GDA Live. Enmarca la imagen dentro de tu pantalla para animarla. Toca 2 veces la imagen para vivir la información en pantalla completa. Y recuerda que en el código ALIVE de la portada estaremos actualizando nuestras noticias. Con GDA Live, vive la información. Grupo Dutriz, multiplicamos la forma de informarte. Un graficionado no olvida la historia, y aunque perdió una y otra vez, no perdió el orgullo. El graficionado se levantó entonando su grito de batalla, respirando gritos de gol.
y celebrando las épicas victorias. Un graficionado cree en la magia de la camiseta y mantiene viva la ola de fe, porque el graficionado sueña con volver a un mundial. El Gráfico lo hacemos por deporte. Embajador, bueno, nos hemos ocupado la mayor parte de la entrevista sobre el tema de la situación tensa que hay en este momento en Israel, Palestina, pero justamente por una situación que lo amerita, ¿no? Vamos al otro tema por el que debo entender que usted anda en estos momentos en este país y tiene que ver con la cooperación, que es justamente su responsabilidad atribuida, ¿no?, del Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel. ¿Cuál es la impresión, la percepción que tiene entonces de las relaciones que hay en este momento de Israel y El Salvador? Bueno, nosotros tenemos una tradición de relaciones muy buenas entre nuestros dos países, ya desde el establecimiento del Estado de Israel hace más de 64 años, cuando El Salvador fue uno de los países que nos apoyó en las Naciones Unidas en nuestra moción y nuestra voluntad de constituir un Estado independiente, después de 2000 años de diáspora en el cual el pueblo judío no tenía independencia y no era dueño de su destino. De Mashá fue constituido. Nuestra agencia de cooperación internacional fue constituida en los años 50, más o menos tiene un poco más de 50 años, y hubo una presencia siempre muy amplia en este continente, y en América Central en particular, y particularmente en El Salvador, de expertos israelíes que trabajaban acá y cooperaban en diversas actividades, principalmente la agricultura, la educación, la salud, la alta tecnología, el sindicalismo, el turismo rural, el desarrollo económico regional y otros temas en los cuales había una demanda del lado de las autoridades de El Salvador. Yo estoy acá en una gira para ver cómo podemos ampliar esa cooperación. He tenido diversos encuentros a nivel ministerial y con diversas organizaciones, y estamos trabajando para el año 2013 en algunos proyectos en el área de la agricultura, de la salud. Por ejemplo, la agricultura familiar es un tema que interesa muchísimo a las autoridades de El Salvador, y Exacto. Nosotros vamos a ver las posibilidades en el marco del año 2013 de enviar a algunos expertos que puedan asesorar, hacer un mapeo de la situación, cuáles son las necesidades, y presentar a las autoridades salvadoreñas un proyecto que podemos llevar adelante conjuntamente. ¿Ustedes tienen mucha experiencia en la parte de agricultura familiar? En la parte de agricultura en general tenemos una experiencia bastante grande, y también en la agricultura familiar. Nosotros en nuestro trabajo de cooperación internacional tenemos varios proyectos en diversos continentes, principalmente en África, que tienen que ver con agricultura familiar. En el área de agricultura, por el hecho que tenemos una falta de recursos de agua, tenemos una tecnología avanzada de utilización optimal del agua, nuestras tierras son limitadas, parte del territorio israelí, más o menos un tercio, son zonas áridas o semiáridas, de tal manera que la situación, las circunstancias nos obligaron a desarrollar una agricultura moderna con una alta tecnología, y esos conocimientos y experiencias queremos compartirlas con los países amigos, como El Salvador. Perdone, esto va más allá del intercambio habitual que se tiene de profesionales que van de diferentes áreas de El Salvador hacia Israel a capacitaciones. Es parte digamos, incluido, pero hay proyectos, entonces la idea es aumentar más. Claro, quiere decir, además de los cursos que tienen lugar en Israel, a la cual llegan salvadoreños y de expertos que mandamos aquí, la idea nuestra es concebir proyectos y a partir de los proyectos involucrar en esos proyectos como parte integral cursos u otras actividades. Nuestro objetivo no son los cursos aquí en Salvador o en Israel, sino concebir proyectos que tengan un impacto en la vida cotidiana del Salvador, de los salvadoreños, y los cursos y otras actividades de asesoramiento sean una parte o los medios para llegar a diversos objetivos
que concluimos conjuntamente con nuestros interlocutores salvadoreños. La idea, como usted bien lo dice, es ampliar este tipo de cooperación en la concepción de proyectos y objetivos que queremos obtener en el marco de estos proyectos, que son proyectos a un término medio o más largo. ¿Cuánto es lo que en términos de cooperación destina a Israel hacia América Latina, o si lo aterrizamos un poco más a Centroamérica o El Salvador? Bueno, no es muy posible de cuantificar eso exactamente en términos de dólares, pero lo que sí puedo decir es que dentro de las actividades de Mayab, después del continente africano, Centroamérica es el segundo polo de interés de Israel. Recibe el número más grande de becarios que llegan a Israel vienen de América Latina. No obstante el hecho que África es el primer, digamos, la prioridad mayor de Mayab, de nuestras actividades, el número de becarios que llegan de América Latina y de América Central en particular es el número mayor de entre todos los becarios. Nosotros hemos recibido desde los 50 y tantos años de existencia de Mayab más de 270.000 personas que han gozado de la capacitación y la experiencia israelí. Estoy hablando de 270.000 a nivel mundial, o sea, a nivel de todos los países. Exacto. Bueno, hacemos otra pausa. Cuando regresemos nos explica un poco, por ejemplo, algunos países europeos, el caso concreto de España, ha tenido una fuerte restricción en la inversión, en la cooperación hacia otros países, hacia las ONGs que ellos pueden estar contribuyendo debido a la crisis económica. No sé si ese es el caso de Israel, nos comenta usted después de la pausa comercial. Volvemos. Tu periódico es dinero, porque ahora puedes pagar con la prensa gráfica. Busca y recorta en tu periódico el dinero, que podrás canjear en los establecimientos de nuestros aliados. Encontrarás uno cada día. Compra con la prensa gráfica y encuentra una buena noticia para tu bolsillo. Con la prensa gráfica lo compras. Con la prensa gráfica lo pagas. La prensa gráfica. Noticias de verdad. Estimulamos tus sentidos para que leas, veas, escuches e interactúes con la verdad. LPG Multimedia. Le consultaba entonces, embajador, en el segmento pasado, si la situación de crisis económica también que ha golpeado a todo el mundo, no sé si en este caso Israel es la excepción, pero si no ha implicado eso restringir de alguna forma a todos estos proyectos de cooperación. Le ponía el ejemplo concreto de la cooperación española, que sí se ha experimentado a nivel internacional. El Salvador también lo está viviendo. Ellos son muy fuertes cooperantes en El Salvador, claro, y están sufriendo consecuencias por la misma situación económica. ¿Qué tanto le está golpeando a ustedes? Bueno, desde el principio las posibilidades financieras de Israel están limitadas. El presupuesto que en el marco del cual trabaja nuestra agencia es un presupuesto extremadamente limitado. Y por eso nosotros cooperamos con otras agencias de cooperación internacional, como la americana, como la alemana, como la italiana, como la canadiense, como la japonesa, para conjugar esfuerzos. Y también tenemos algunos proyectos también con los españoles, y es totalmente justo que nuestros interlocutores españoles nos han explicado que están obligados a limitar sus actividades de cooperación internacional, teniendo en cuenta el problema económico que ellos tienen. El Estado de Israel como tal, por supuesto, somos parte de la familia de las naciones, y también ha habido repercusiones económicas en Israel, repercusiones negativas como resultado de la crisis mundial. Pero en general estoy hablando,
pero las repercusiones han sido mucho menores que en la gran mayoría de los otros países. Hemos tenido una política, creo yo, conveniente, de tal manera que hay repercusiones sin duda alguna, pero son relativamente limitadas. Eso no tiene en nuestro caso, en el caso de Mayab, una repercusión muy amplia, pero sí tiene repercusión, no tiene repercusión en nuestro presupuesto, pero sí tiene repercusión porque trabajamos con otros países, y si en esos países hay limitaciones financieras, por supuesto que se repercute también en nuestras actividades. Ahora, ¿qué estamos esperando entonces en términos siempre de la cooperación? Es más ideas, proyectos. Como resultado de este encuentro. Que esperar, digamos, un poco más de infraestructura concreta, si ustedes, pero sí con proyectos, con ideas. Claro, nosotros no nos ocupamos de infraestructuras, es decir, de proyectos que incluyen infraestructuras. Nosotros nos abogamos más que nada, nos concentramos en temas que tienen que ver con capacitación. Esa es, digamos, nuestra especialidad. Por supuesto que podemos trabajar con empresas privadas y nosotros otorgamos la capacitación y la experiencia, y después las empresas privadas se ocupan del tema de infraestructuras. Lo que sí se puede esperar de Israel es principalmente esa temática de capacitación y experiencias, y durante mi visita aquí de estos últimos días hemos trabajado o concebido ya con nuestros interlocutores algunos proyectos que queremos llevar a cabo en el tema de la agricultura, en el tema de la educación y el tema de la salud, que incluyen actividades aquí y también el envío de participantes salvadoreños a diversas actividades en Israel. ¿Ha habido mucha receptividad en esos términos? Sí. Sí es posible echar a andar proyectos. Ha habido una receptividad muy grande. El número de proyectos que han sido no elaborados, pero conversados, es un número desgraciadamente mucho mayor de lo que nosotros tenemos la capacidad de otorgar, puesto que nuestro trabajo es un trabajo no solamente que se concentra en El Salvador, sino es un trabajo regional, y no solamente regional, pero también a nivel de otros continentes. Así que tenemos que dividir los recursos humanos y financieros que tenemos entre nuestros diversos intereses y nuestros diversos continentes y países con los cuales trabajamos. Perfecto. Vamos a la última pausa comercial. Regresamos. El ascenso en sus negocios depende de mucha información. El Economista es la primera y única revista que analiza el mundo de los negocios, convirtiéndose en la fuente de consulta de los principales acontecimientos financieros y económicos de la región centroamericana. Será su referente de la actividad empresarial. Le deseamos un feliz viaje de negocios. El Economista, el modelo regional de información económica. Learn. La revista más innovadora y moderna de todos los tiempos. Única en su estilo, creativa. Un espacio exclusivo y reservado de entretenimiento y diversión, llevada al máximo. Blur. Time Out, Movie, lo mejor de la cartelera. Art. Shopping, la guía de la moda. Go, viajes cortos fuera de la ciudad. Blur. Bien, le consultaba sobre la parte comercial, en términos de intercambio comercial. Claro, la distancia es una limitante bastante fuerte, pero lo que ocurre, por ejemplo, en el caso de El Salvador con Estados Unidos, que tenemos una comunidad importante de salvadoreños en Estados Unidos, entonces acá hay posibilidades, por ejemplo, en la parte de la exportación de productos nostálgicos, ¿ya? Y hay un tratado de libre comercio con Estados Unidos. Claro, geográficamente estamos mucho más cerca y eso es una ventaja fundamental. Pero en el caso de Israel, ¿por dónde cree usted entonces que se debería potenciar? ¿Hay posibilidades de abrir espacios en el área comercial? Sí, siempre hay posibilidades. Nuestros objetivos o nuestros socios comerciales de Israel son principalmente los Estados Unidos de un lado y la Unión Europea del otro. Ahí va nuestro comercio
digamos, la gran parte de nuestro comercio. Hay un problema, como usted bien lo dice, geográfico también. No hay un intercambio comercial muy importante entre las partes. Se ha constituido una Cámara de Comercio Israel-Salvador hace algunos meses y nosotros esperamos que eso puede ser el motor de futuras actividades comerciales entre los dos países. Es uno de los objetivos que tiene como tal el Estado de Israel. Nosotros en Mashab no nos ocupamos de ese tema, pero por supuesto como resultado de la capacitación y los cursos que nosotros impartimos y los proyectos que nosotros elaboramos, existe siempre las posibilidades de un involucramiento a nivel de empresas israelíes. Aquí en El Salvador hay algunas representaciones de empresas israelíes, principalmente en el área de la agricultura. Ahora, en la parte de tecnología, ustedes tienen mucho avance. Bueno, Motorola, por ejemplo, que es como la marca más reconocida a nivel mundial. ¿Sobre esa parte es posible esperar algo? Nosotros estamos dispuestos, entre comillas digo, a exportar la tecnología que nosotros poseemos a los países amigos, como por ejemplo El Salvador. Y eso se hace a través de capacitación. Pero en el ámbito de la adquisición de tecnologías, eso es un tema que tiene más que ver con el ámbito, digamos, comercial. Las empresas de tecnología israelíes trabajan con el objetivo del lucro, ¿no es verdad? Nosotros trabajamos por nuestro objetivo diferente, que es el objetivo de compartir los conocimientos y las experiencias de Israel con los Pero ustedes trabajan un poco también en la parte de facilitación de esos esfuerzos. Claro, que es decir, la capacitación en nuevas tecnologías en diversos ámbitos, eso abre diversas puertas a los países en cuestión, a El Salvador también, y después en una segunda etapa tenemos también la posibilidad de trabajar en un tipo de modelo de private-public partnership, que es decir, empresas privadas israelíes y empresas públicas, o mejor dicho, el ámbito público representado por Mashab, trabajan en conjunto en un cierto país, de un lado con capacitación y del otro lado transferencia de conocimientos y tecnologías. Acá se habla mucho de los asocios público-privados. No sé si en su país practican esto. Yo creo que ese es el modelo de asociación pública-privada, que es decir, en inglés se llama Public-Private Partnership, pero creo que estamos hablando del mismo tema. Tenemos algunos ejemplos acá en el continente, donde empresas privadas trabajan junto con nosotros, con Mashab, para la capacitación. Por ejemplo, en Colombia, en el área de la agricultura, hay una empresa israelí que se ocupa de la capacitación agrícola y que también, como resultado de su presencia en Colombia, ayuda del punto de vista humanitario con la construcción de escuelas, de enfermerías, como parte, digamos, de la contribución social de esas empresas privadas a la población y a la región en la cual se los trabaja. Claro, después de esa relación fuerte comercial que tienen con Estados Unidos, Europa, me decía, en Sudamérica, ¿de qué países estamos hablando? En Sudamérica, desde el punto de vista comercial, nuestros socios más importantes son el Brasil, por ejemplo, y la Argentina. Esos son los dos socios más importantes. También México, en una medida menor, pero tenemos un intercambio también importante con Chile. Son generalmente países digamos, más desarrollados en la región, que tienen capacidades y del otro lado tienen, digamos, posibilidades de intercambiar de una manera más eficaz entre las partes. Regresará pronto entonces usted a Israel, pero le veremos en algún momento después acá en América Latina. Sí, por supuesto. Primero ha sido un placer muy grande de estar acá en El Salvador. Siempre somos recibidos y he sido recibido con mucho cariño y con mucha hospitalidad y con mucha apertura, y va a ser para mí un placer de volver a estas tierras hospitalarias en un próximo futuro. Porque sí estuvo desempeñando cargos diplomáticos en el pasado, ¿no? En Sudamérica. Sí, yo estuve en diversos países de Sudamérica, estuve en Brasil, estuve en Chile, estuve en Uruguay. Mi última función fue embajador israelí en Uruguay entre 2005 y 2009. Aquí en esta parte del continente he trabajado, pero no en una función diplomática permanente o de larga envergadura, pero hace 4 años que estoy trabajando aquí en este continente en los temas de cooperación internacional, y es una satisfacción para mí de poder agregar mi modesto grano de arena a las relaciones tan buenas que tenemos con los diversos países de este continente y de esta región de América Central, y principalmente con El Salvador. ¿Primera vez en El Salvador o no? No, estuve mi segunda vez, estuve hace 1 año y medio, la última vez aquí en Salvador, en las mismas funciones, con los mismos objetivos, y ahora es mi segunda vez y segunda visita
acá a este bello y hospitalario país. Perfecto, bueno, me indican que nos agotó el tiempo. Embajador, gracias por su gentileza. Soy yo que le agradezco de recibirme y hasta muy pronto y mucho éxito y para todos los emprendimientos suyos y de este país tan bello y tan hospitalario como digo, que es El Salvador. Bueno, perfecto, gracias nuevamente por su tiempo, gracias a nuestros cibernautas y televidentes que estuvieron con nosotros y a quienes nos escucharon a través del GD Radio del Grupo Dutris. Nos vamos a ver mañana con otra entrevista.